Bueno, mi nombre es Alexander Benalcázar y voy a complementar la explicación de mi compañero acerca del algoritmo del filtro de Kalman. Debemos tener claro que el algoritmo de Kalman se divide en dos fases, la primera que es predecir y la segunda que es corregir. A cada una de estas fases las hemos dividido en una serie de pasos, detallados a continuación. En la parte de predicción tenemos el primer paso que es proyectar un estadio hacia adelante, dado por la fórmula donde vamos a tener claro que A y B van a ser matrices dadas por el modelo. Y además podemos observar la predicción mediante este coeficiente de k a la menos 1. El segundo paso es proyectar la covarianza del error, donde también vamos a observar que tenemos representado esta predicción mediante el coeficiente k-1. Además también tenemos la presencia de A y también aparece un valor de Q, que es la varianza del ruido del proceso. En la segunda fase de corrección tenemos como primer paso calcular la ganancia de Kalman, dado por esta fórmula, donde si nos fijamos tenemos coeficientes que ya los podemos calcular previamente, como P de K. Además aparece H de K, que es la señal o función de entrada, de la cual vamos a obtener el filtro. Además aparece un coeficiente R, que es la covarianza del error medio. Como segundo paso tenemos que actualizar el estimado de la medición, es decir, vamos a obtener el estado actual mediante esta fórmula. Esta fórmula también utiliza lo que es el estado a priori y también utiliza un coeficiente z, que es la medición del error entre el estado actual y el estado que se predice. Como tercer paso tenemos que actualizar la covarianza del error, dado por P de K, es decir que vamos también a actualizar la covarianza, dado por esta fórmula. Ahora vamos a realizar el ejemplo realizando la simulación en MATLAB. Para ello debemos tener en cuenta que utilizamos la versión de MATLAB 2015 y vamos a utilizar al filtro de Kalman como un estimador. Además que vamos a utilizar una función de segundo orden representada mediante espacio de estados. Como un adicional, vamos también a utilizar el filtro de Kalman insertando un ruido aleatorio a la señal de entrada y lo vamos a utilizar también como filtro para limpiar la señal. Para explicar nuestro programa vamos a dividirlo por bloques. Nuestra aplicación consiste en ingresar una señal la cual va a contener perturbaciones y a la misma vamos a tratar de recuperarla mediante el filtro de Kalman. Para ello, nuestro primer bloque va a ser la definición de los parámetros del sistema, donde HDS va a representar la función de ejemplo de segundo orden como les mencionaba anteriormente. Además, calculamos un tiempo de muestreo para poder digitalizar nuestra planta. Una vez digitalizada nuestra planta, procedemos a extraer tanto el numerador como el denominador para posteriormente transformarla en espacio de estados para obtener nuestras matrices con las cuales vamos a trabajar dentro del filtro. En nuestro segundo bloque tenemos la declaración de las ecuaciones del filtro, donde vamos a inicializar los parámetros con los cuales nuestro filtro se va a inicializar, como por ejemplo el estado inicial, la covarianza inicial, la varianza del ruido del proceso y la covarianza. Además definimos nuestra señal real dada por un escalón de la función definida previamente. Además, una función jest donde se van a declarar 200 valores para ir almacenando ahí nuestra señal recuperada. En el bloque más importante donde se realizan todos los cálculos es un for de 1 a 200. Si observamos nuestro ciclo for está dividido en tres bloques. El primero, que es la actualización del tiempo, donde vamos a obtener los estados a posteriori, tanto para el estado como la covarianza. Además, en nuestro segundo bloque tenemos la actualización de las mediciones, donde vamos a calcular la ganancia de Kalman, el estado actual con una inserción de ruido, como ya está definido previamente, y además también vamos a obtener la covarianza del error, para finalmente actualizar los valores y ir almacenando nuestra señal aplicada el filtro en la variable jest. Al ejecutar nuestro código en MATLAB obtenemos tres señales de salida. Nuestra primera señal, nuestra señal original de color azul.
Nuestra segunda señal de color verde es la señal con el ruido aleatorio. Como podemos observar, es una señal bastante irregular. Y finalmente tenemos nuestra señal recuperada de color rojo. Al superponer estas tres imágenes, obtenemos la gráfica mostrada. Para observar esto de mejor manera, vamos a utilizar nuestro programa de MATLAB, donde vamos a obtener nuestra señal como la vimos en las diapositivas. Para observar de mayor detalle el desfase, vamos a hacer un zoom del área, donde como podemos observar, nuestra señal original tiene cierta variación dada por el desfase que existe en las iteraciones que calculamos